importante, el síndrome de intestino irritable. Entonces, esta es una patología muy frecuente, pero realmente tenemos que considerar que generalmente el síndrome de intestino irritable es un trastorno netamente funcional. Ya no tiene que ver nada con una patología orgánica, es netamente funcional. Entonces, la definición del síndrome de intestino irritable o el colon irritable es un trastorno crónico fundamentalmente caracterizado por dolor o malestar abdominal y también obviamente presenta cambios del hábito intestinal. Por lo tanto, se entiende que el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional, digestivo, ¿no? Con aquellos síndromes caracterizados por dolor, va a haber malestar, no explicados por alteraciones orgánicas o estructurales, que se pueden detectar con los métodos diagnósticos disponibles. Y esto generalmente se va a definir como una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociado a alteraciones en el hábito intestinal, ¿no? Lo más característico del síndrome de intestino irritable es que cosa es una patología que se determina durante al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses. Esa es lo que caracteriza al síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, nosotros podemos definir que el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional gastrointestinal más común y generalmente es un motivo de consulta que es frecuente y se estima que alrededor de un 3% de las consultas de atención primaria o de atención ambulatoria generalmente presentan esta patología. Y de un 16% a un 25% de las consultas gastroenterológicas son debidos a esta afectación. Entonces, por eso es importante justamente el síndrome de intestino irritable en lo que es la patología gastroenterológica. Por lo tanto, el síndrome de intestino irritable es un trastorno o un curso de curso benigno y se caracteriza por la presencia de síntomas gastrointestinales recurrentes. Miren, presenta, ¿qué cosa? Síntomas gastrointestinales recurrentes, es decir, que varias veces con repetición presenta los mismos síntomas, como dolor, distensión abdominal, y también a veces presenta, ¿qué cosa? Alteraciones en el hábito de posesional o en el hábito defecatorio, ¿ah? En ausencia de trastornos metabólicos o estructurales que justifiquen los síntomas a pesar de no ser aparentemente un problema de salud grave. Entonces, lamentablemente, se han hecho bastantes estudios, obviamente, del síndrome de intestino irritable, pero hasta la fecha no se tiene ¿qué cosa? Una base fisiológica o fisiopatológica de este trastorno que no está plenamente establecida y se han propuesto varios factores implicados, como las alteraciones en la motilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, alteraciones psicológicas o también mecanismos inflamatorios postinfecciosos. Entonces, no se tiene muy claro cuál es la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Entonces, avanzando, obviamente, el síndrome de intestino irritable, por lo tanto, es un trastorno que se aborda en distintos niveles asistenciales, en atención primaria, en consultas especializadas o también en urgencias, ¿no? Entonces, miren qué tan importante ya forma parte el síndrome de intestino irritable. Por lo que es necesaria, obviamente, una coordinación entre estos dos criterios, entre la atención primaria y las consultas especializadas. Generalmente, para determinar o para abordar el cuadro del síndrome de intestino irritable, se tiene que tener, ¿qué cosa? Un tratamiento multidisciplinario. Por lo tanto, obviamente se tiene que tener presente una herramienta para estandarizar el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de intestino irritable, ya que aunque existen algunas patologías gastrointestinales sobre el síndrome de intestino irritable en otros países. La epidemiología, justamente tenían que tener ustedes presentes alumnos, que generalmente son trastornos funcionales digestivos que constituyen el 40% de las consultas
de la parte de la gastroenterología y el 12% generalmente lo atiende el médico general. Generalmente se presenta más frecuente en mujeres con una relación de 2 a 3 a 1, ¿no? Y generalmente en la India es más frecuente en hombres, pero generalmente es más frecuente en mujeres que en hombres. El síndrome de intestino irritable principalmente se presenta en las edades de 15 a 65 años de edad, teniendo un promedio de entre 30 a 50 años. En México, la prevalencia generalmente es, miren, de 16 al 21% y solo el 50% de las personas acuden al médico. Miren, generalmente se pierde gran cantidad de hacer un buen diagnóstico de lo que es la patología del síndrome de intestino irritable. La etiología, obviamente sabemos que generalmente es multifactorial, ¿no? Tiene que deberse generalmente acá a trastornos psicológicos, a veces la edad, a veces al medio ambiente y a veces también se tiene que tener referencia, obviamente, a la parte genética. Pero generalmente el trastorno funcional, no las alteraciones, a veces también del trastorno psicológicos que tienen que formar parte del síndrome de intestino irritable. Las manifestaciones clínicas, pregunta de examen, se basa generalmente en los criterios de Manning. Los criterios de Manning generalmente van a determinar justamente los síntomas y los signos que debemos tener o debemos considerar en el síndrome de intestino irritable, como es el dolor que mejora con la evacuación. Ese es lo más característico. Entonces el paciente viene con dolor, ¿no? Entonces evacúa o defeca, inmediatamente pasa el dolor. Por eso dice dolor que mejora con la evacuación. Va a haber aumento en la frecuencia de las evacuaciones, ¿no? Asociadas al dolor abdominal. Evacuaciones que pueden ser sueltas o también pueden ser sólidas, asociadas al dolor. Puede haber distensión abdominal, puede haber moco en las evacuaciones o también hay sensación de la evacuación incompleta. Entonces, estos criterios de Manning es la que te van a determinar en gran parte lo que es el síndrome de intestino irritable. El diagnóstico, generalmente va a haber criterios diagnósticos positivos y también va a haber una exclusión, obviamente, de datos de alarma en la determinación del síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, acá tenemos, anteriormente ya he estudiado en el diagnóstico, tenemos criterios de Roma 3, de Roma 4. Entonces, dentro había, donde se determinaba, obviamente, los criterios de Roma 3 para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. ¿Había qué cosa? Dolor, puede haber malestar abdominal recurrente durante por lo menos 3 días al mes, durante por lo menos 3 días al mes, y en los últimos 3 meses asociado a 2 o más de los siguientes signos o síntomas. Mejoría de síntomas al evacuar, obviamente mejora el dolor a nivel intestinal. Inicio asociado con un cambio de frecuencia de las evacuaciones, ¿no? Asimismo también inicia generalmente el cuadro asociado a un cambio en la forma, ¿no?, de las apariencias de las evacuaciones. Acá viene qué cosa, los criterios que vamos a tener, vamos a revisar los criterios de Bristol. Entonces, mejora los síntomas con la evacuación, inicia justamente el cuadro con un cambio de la frecuencia de las evacuaciones y obviamente va a haber también inicia asociado con un cambio de la forma de las evacuaciones. El cuadro clínico generalmente va a responder, ¿qué cosa? A síntomas gastrointestinales, como va a haber dolor abdominal crónico, hábitos intestinales alternados, obviamente diarrea o constipación, o va a haber alternancia entre estos, ¿no? Entre diarrea y constipación. Reflujo gastroesofágico, mire, ya también asociado al reflujo gastroesofágico. Va a haber disfagia, va a haber saciedad temprana, va a haber dispepsia intermitente, náuseas y obviamente va a haber dolor precordial de origen no cardíaco debido a la flatulencia y eructos. Entonces, eso es lo que tienen que considerar obviamente en el síndrome de intestino irritable.
Asimismo, va a haber qué cosa, síntomas extraintestinales. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los síntomas extraintestinales del síndrome de intestino irritable? Entonces, ya ustedes tienen que tener referencia que puede haber depresión mayor, puede haber, miren, ansiedad, desorden, el desorden somático, insomnio, disfunción sexual o dispareunia, va a haber dismenorrea, incremento en la frecuencia urinaria, puede qué cosa presentar urgencias urinarias, síntomas de asma y cefalea primaria. Entonces, alumnos, eso es lo que tienen que considerar ustedes como síntomas extraintestinales del síndrome de intestino irritable. Acá también tenemos un cuadro de una revisión de los síntomas extraintestinales asociados al síndrome intestinal, de igual manera, ¿no? Más frecuente, lo que se presentaba es alrededor, por ejemplo, de cefalea, dorsalgia, lumbalgia, fatiga, insomnio, disminución del líbido, ¿no? Dolores musculares, dispareunia, poliuria, tenemos vesical, etc. Entonces, palpitaciones, vértigo y rigidez. Entonces, miren, estos que se han sido asociados, obviamente, a los síntomas extradigestivos del síndrome de intestino irritable. Acá, nosotros quiero que ustedes tengan mucho conocimiento de lo que va a ser la subclasificación del síndrome de intestino irritable. Entonces, acá vamos a tener 4 tipos en la subclasificación del síndrome de intestino irritable, que es el síndrome de intestino irritable con diarrea, el síndrome de intestino irritable con constipación, el síndrome intestinal o síndrome de intestino irritable mixto, ¿no? O también puede haber síndromes asociados a lo que es el síndrome de intestino irritable. Miren, acá ya en el síndrome, en lo más conocido, el síndrome de intestino irritable con diarrea, va a haber deposiciones disminuidas de consistencia, mayor del 25% del tiempo y deposiciones, que van a ser duras, menos del 25%, obviamente también alterados del tiempo. Hasta un tercio de los casos más frecuentes generalmente se presenta en los hombres. Y el síndrome de intestino irritable con constipación o con estreñimiento va a ver qué cosa, va a presentar deposiciones duras, mayores de 25% de las veces, y obviamente también va a presentar deposiciones disminuidas de consistencia menor del 25% de las veces, ¿no? Se puede presentar hasta un tercio de los casos y son más comunes en los hombres. Eso es lo más, de repente quizás más frecuente que debemos tener en consideración. Y obviamente a veces vienen con alternancia entre diarreas y constipación, deposiciones duras, también puede haber deposiciones blandas, más del 25% de las veces, con un tercio, obviamente, de la mitad de los casos. Y acá es lo más frecuente que tienen que saber alumnos ustedes. Es el síndrome de intestino irritable con constipación y el síndrome de intestino irritable con diarrea. Entonces acá nos va a ayudar bastante lo que es generalmente es la escala de Bristol. Entonces Bristol ha clasificado de acuerdo a la forma y de acuerdo a la consistencia. Entonces va de las características de la consistencia y la forma de las deposiciones. Va desde tipo 1 hasta el tipo 7. El tipo 1, obviamente, son trozos justamente espesos o duros, ¿no? De las heces. Ese es el máximo, son duros. Y obviamente el tipo 2, tipo 3 y el tipo 4, ya qué cosa, la consistencia se va disminuyendo. Entonces ya va formando en forma de salchicha, ¿no? Obviamente la forma de salchicha, obviamente sin grietas, obviamente ya tienen la forma de una salchicha más elongada, ¿no? De acuerdo, más lisa, ¿no? Y obviamente la de tipo 5 y la de tipo 6, y teniendo ya en consideración la de tipo 7, en la de tipo 7 ya presenta qué cosa, deposiciones acuosas, ¿no? En trozos sólidos, totalmente líquidos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar para lo que es el síndrome de intestino irritable, justamente teniendo los criterios el de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 hasta el tipo 4. Y el síndrome de intestino ya irritable con diarrea serán las deposiciones de tipo 5, tipo 6 y tipo 7.
Entonces, eso es lo más característico para lo que es el síndrome de intestino irritable. Acá tenemos que tener, obviamente, datos de alarma, obviamente, del diagnóstico no complicados con el síndrome de intestino irritable, ¿no? Acá va a haber, miren, acá tenemos que tener bastante cuidado y por eso cuando nosotros preguntamos al paciente y lo repreguntamos y le decimos, no, ¿usted presenta qué cosa? Dolor abdominal, presenta diarrea, diarrea, diarrea. Y nosotros vemos, ¿no? De que el paciente viene diciendo, doctor, yo hace 3 meses estoy presentando cada 3 días, estoy presentando diarrea, 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 diarrea. Y lo primero que nosotros preguntamos es qué cosa, que si estas diarreas, desde el momento que inician las diarreas, ¿ha bajado de peso o no ha bajado de peso? Eso es lo primero. Entonces, el paciente dice, no, no, doctor, presento, desaparece, presenta diarreas, desaparece. Entonces, en ningún momento he bajado de peso. Entonces, para mí, generalmente va a haber, ¿qué cosa? Un aliento. ¿Por qué? Porque no está afectando nada su estado metabólico. Pero si el paciente viene, ¿no? Y nos dice que sí, sí he bajado, entonces, para eso significa, obviamente, estos datos de alarma no complicados con el síndrome de intestino irritable. Pérdida de peso involuntaria, miren, mayor del 10% en menos de 6 meses. Entonces, es una considerada como datos de alarma. Puede haber hemorragia de aparato digestivo a cualquier nivel, síntomas gastrointestinales recientes, de reciente inicio o mayores de 50 años. Puede haber, ¿qué cosa? Síntomas nocturnos, puede haber un síndrome anémico, puede haber historia familiar de cáncer familiar o puede haber fiebre. Entonces, todo esto hay que considerar en el síndrome de intestino irritable como datos de alarma. Por eso dice datos de alarma no complicados con el síndrome de intestino irritable. Siempre en el síndrome de intestino irritable, alumnos, tenemos que tener en consideración y hacer, obviamente, un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial que nosotros generalmente tenemos que tener en consideración es uno. Tenemos que referirnos, ¿qué cosa? Probablemente tenga infecciones gastrointestinales, por ejemplo, con diarrea, entamoeba yersinia o estrongiloides. Entonces, ese es primero, justamente el paciente viene, ¿no? Con estado de síndrome de intestino irritable con diarrea, entonces tenemos que tener esto en consideración. Enfermedad diverticular, intolerancia a la lactosa, enfermedad inflamatoria intestinal. Acá tenemos que tener, obviamente, ya va a ser tema, de repente quizás para mañana, a partir de las 6 de la mañana, ¿no? La enfermedad de colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. Puede haber una sobrepoblación bacteriana, ¿no? Colitis microscópica, carcinoma en colorectal, trastornos endocrinos como hipotiroidismo e hipertiroidismo, diabetes mellitus. Puede haber el espuro celíaco, ¿no? Medicamentos que causan, obviamente, estreñimiento. Tenemos por ejemplo, los medicamentos anticolinérgicos, medicamentos que causan diarrea, por ejemplo, los laxantes, antiácidos, ¿no? Y obviamente que contienen magnesio. Y puede haber también, hasta siempre haciendo un diagnóstico diferencial del síndrome intestino irritable con endometriosis o enfermedad inflamatoria hepática. Miren, todo este arsenal que tenemos para hacer una diferenciación, ¿no? Del síndrome de intestino irritable. Acá son los fármacos que predominan, obviamente, que van predominio de dolor, que puede haber distensión abdominal. Tenemos acá antiespasmódicos, obviamente, tenemos obviamente los antibióticos, tantos, obviamente, también nos puede producir, nos puede mejorar, obviamente, durante el tratamiento de lo que es diarrea, obviamente, bastante lo que es la presencia de fibras en lo que es la constipación. Acá de igual manera, ¿no? ¿No? Nos va a ayudar bastante los procinéticos, obviamente aquellos medicamentos que nos van a ayudar bastante en el predominio de la diarrea van a ser obviamente los antiespasmódicos. Y acá obviamente va a haber el tratamiento no farmacológico que tenemos que tener en el síndrome intestino irritable, ¿no? Generalmente en el tratamiento nutricional del síndrome intestino irritable va a incluir diversas estrategias que han mostrado generalmente su utilidad para mejorar el cuadro del síndrome intestino irritable. ¿Qué van a hacer? Son aquellos alimentos bajos en hidratos de carbono de cadena corta, es el FODMAPs, fermentable, obviamente los oligosacáridos, disacáridos o monosacáridos, ¿no?
y aquellos también poliolioles. Fibras, obviamente que va a mejorar en la parte de lo que es el síndrome de intestino irritable. En constipación va a haber restricción de alimentos, café, alcohol o grasa, o también tenemos que mejorar, y bastante mejora, con los probióticos. Probióticos en el síndrome de intestino irritable es lo que se está trabajando actualmente. Y acá van a ver el cuadro, obviamente, a la base fisiopatológica para la presentación de síntomas en síndrome de intestino irritable, obviamente por FODMAP, ¿no? Glucosacáridos, disacáridos, monosacáridos y poliliones fermentables, ¿no? La lactosa, obviamente los polilioles, las frutas, obviamente, que van a formar parte de esta dieta. Y acá van a tener que cosa una guía referencial rápida del síndrome intestino irritable para que determinar, obviamente, los criterios diagnósticos y los subtipos, obviamente, del síndrome intestino irritable. En la actualidad, el síndrome intestino queda definido por criterios diagnósticos tanto de Roma 2, Roma 3 y Roma 4, ¿no? Dentro de la epidemiología, generalmente la prevalencia del síndrome intestino irritable en nuestro país varía entre el 3.3% y el 13.6% según los criterios ya conocidos y empleados, ¿no? Y acá, obviamente, entre las manifestaciones clínicas y enfermedades asociadas, las principales manifestaciones clínicas asociadas al síndrome intestino irritable son el dolor abdominal y va a haber alteraciones deposicionales o diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos. Ese es lo más que tienen que tener alguno presente, alumnos, para que ustedes puedan detener ya parte del diagnóstico de lo que es el síndrome intestino irritable. Es dolor abdominal y alternancia o alteraciones en las deposiciones. Obviamente otros, el síndrome de intestino irritable puede asociarse a otras enfermedades como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o dolor pélvico crónico. Por eso el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico estable. El síndrome de intestino irritable puede acarrear cirugías innecesarias. Eso es cierto, hay que tener bastante cuidado. El paciente viene con un dolor crónico, dolor abdominal, pero de identificado nosotros ya la base obviamente está asociado al síndrome de intestino irritable, damos obviamente preferencia a un tratamiento médico. Y acá puede haber qué cosa, mecanismos fisiopatológicos y patogénicos. Como son qué cosa, no se conoce exactamente la causa del síndrome intestinal, como hemos dicho, hay un proceso diagnóstico, obviamente tenemos que ver en ausencia de síntomas y signos de alarma. Ese es lo más importante para lo que es el síndrome intestino irritable. Y acá el tratamiento, obviamente, tiene que haber primeramente medidas generales, y lo primero que tenemos consideración en las recomendaciones tipo B, ¿no? Tiene que haber una relación médico-paciente satisfactoria que va a mejorar la respuesta del tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable. Y acá, obviamente, ¿cómo mejora, ¿no? Lo que es el síndrome de intestino irritable con constipación? Obviamente, durante la ingesta de fibras y laxantes. Entonces, acá van a tener una recomendación de tipo C y de tipo D. Generalmente, los laxantes podrían estar indicados en los pacientes con estreñimiento asociados al síndrome de intestino irritable. Podría, pero generalmente, a veces, sí, hemos dicho nosotros que los laxantes, así como mejoran, ¿no? Obviamente, la frecuencia de presentar deposiciones más blandas, obviamente, tiene un efecto rebote que también vienen al paciente, doctor, a pesar que yo tomo laxantes, sigo, ¿qué cosa? Presentando más constipación, más estreñimiento. Entonces hay que tener nosotros, obviamente, un estudio más adecuado. Generalmente a veces la fibra soluble, como la hispagua o el ciblio, ¿no? Es apropiado para el tratamiento sintomático del estreñimiento del síndrome intestino irritable, aunque no para la mejoría global del mismo. Y acá van a ver ustedes también el uso generalmente del síndrome intestino irritable con diarrea en el uso de los antidiarreicos, ¿no? Generalmente, acá métanse a la cabeza alumnos, y esta es pregunta de examen, generalmente la loperamida o el tobán compuesto, ¿no? Que nosotros utilizamos para mejorar la diarrea es efectiva en el tratamiento sintomático de la diarrea asociada al síndrome intestino irritable, aunque no para mejorarlo globalmente del mismo. Entonces, esta es pregunta de examen. Doctor,
yo puedo utilizar la loperamida, que es un antidiarreico, ¿no? En el síndrome de intestino irritable con diarrea, claro que sí. Por eso acá alumnos tienen que tener una moraleja. ¿Me están escuchando, no, alumnos? Sí, doctor. Ya, miren, y esto es lo que nos va a servir para toda la vida. Este es el manejo de diarrea. Entonces, si yo vengo con un paciente que presenta cuadros de diarrea con moco y sangre, y tenesmo, esto va asociado a qué cosa? A una diarrea de tipo infeccioso. Generalmente, ¿qué presenta? Pueden presentar, obviamente, la giardia, o puede presentar la mediasis, o también asociado a un cuadro, obviamente, de parasitosis, ¿no? Como estrongilosis que presenta el paciente, viene con diarrea y con sangre. Entonces, en estos pacientes, ojo, alumnos, no se da loperamida, no se da. ¿Por qué? Porque es un cuadro que está asociado a un proceso infeccioso o parasitario. Pero si el paciente viene con diarrea, pero no refiere moco, no refiere qué cosa sangrado, rectado o sangrado, no refiere obviamente tenesmo, no refiere absolutamente nada, pero sí refiere qué cosa, diarrea acuosa, generalmente las diarreas se autolimitan solos, Generalmente ¿con qué? Al segundo, al tercer día. A veces con el tratamiento, de repente quizás le podemos dar con el tratamiento casero, con su dieta, obviamente restringimos las fibras, restringimos obviamente la leche, las verduras y las frutas, mejora el cuadro de diarrea en 2 a 3 días. ¿Me entiende? Pero si no mejora, pero a pesar de eso no presenta los signos de alarma, le damos loperamida. Entonces le damos la loperamida en pacientes donde excluimos obviamente que haga un proceso infeccioso y va mejor, ¿ya? Va mejor. Por eso en el síndrome de intestino irritable, como no hay patología asociada, no hay una patología orgánica, no hay una patología infecciosa, por eso le damos la loperamida. Y la loperamida le damos generalmente se da la loperamida o el Tobán después de las deposiciones. Obviamente, de diarrea, ¿no? Entonces, le esperamos 10 minutos, le damos cada 8 horas y solamente no le damos de tiempo prolongado, le damos solamente por un día y van a ver cómo mejora el cuadro de diarrea, ¿no? Y obviamente el tratamiento, obviamente, dietético que nosotros tenemos que indicar. Acá también, ¿cómo va a mejorar, obviamente, los espasmolíticos? Es decir, el pirán compuesto, obviamente tenemos la iosina, etcétera, escopolamina. Entonces, ¿cómo va a mejorar? Obviamente los espasmolíticos mejoran el dolor abdominal del síndrome de intestino irritable. Obviamente los más que van a ayudar a mejorar el dolor abdominal son los espasmolíticos anticolinérgicos, que deberían evitarse en los pacientes que presentan estreñimiento. Acá, el uso de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque hemos dicho bien claro que la fisiopatología o la etiología que va también a dar cuadros de síndrome de intestino irritable, obviamente son los cuadros o trastornos psicológicos. Y para eso utilizamos los antidepresivos. Los antidepresivos triciclos, ¿no? A dosis reducidas, mejora el dolor abdominal en el síndrome de intestino irritable, ¿no? La fluoxetina no está demostrado eficazmente en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Y obviamente la paroxetina podría mejorar la calidad de la vida relacionada con la salud de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y acá los procinéticos. Generalmente los procinéticos no se recomienda en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Los procinéticos, alumnos, no está recomendado. Es decir, la metacoplamida, el endial, obviamente todos aquellos que conocemos como procinéticos no mejoran. Entonces, pero ahora están bastante mejorando, obviamente, lo que son los probióticos, ¿ya? Los probióticos, no procinéticos, no probióticos. Puede haber, ¿qué cosa? Tratamiento psicológico, obviamente que sí mejora bastante, la terapia cognitiva conductual y los programas educativos multidisciplinarios podrían ser eficaces en el síndrome intestino irritable. Ahora, hay hierbas medicinales, obviamente, que van a mejorar, obviamente, el síndrome intestino irritable.
por ejemplo, el aceite de menta, que puede mejorar globalmente los síntomas del síndrome de intestino irritable, aunque no se recomienda por sus efectos adversos. Obviamente acá, las hierbas medicinales chinas podrían ser eficaces para el tratamiento del síndrome intestinal irritable, pero la evidencia disponible es autolimitada o sin límite. Obviamente las hierbas ayurvédicas no se recomiendan en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Otros tratamientos alternativos, acá tenemos a la cabeza, eso sí, lo que tienen que saber, ¿qué cosa? Es pregunta de examen. Los probióticos podrían mejorar la sintomatología global del síndrome de intestino irritable. Eso es correcto. Ahora se está utilizando, obviamente, síndrome de intestino irritable asociado a los probióticos. ¿Cómo son? ¿Qué cosa? Acá tenemos el florea, ¿no? El floratil, ¿no? El multiflora, biogaya, etcétera, que van a ayudar, obviamente, a lo que es el síndrome de intestino irritable. Y acá, obviamente, se tenía criterios en diagnóstico del síndrome de intestino irritable con los criterios de Roma 2, menos de 3 deposiciones por semana, más de 3 deposiciones por día, deposiciones duras o en bolas, deposiciones blandas o líquidas, esfuerzo excesivo durante la defecación, urgencia defecatoria, sensación de evacuación incompleta y presencia de moco durante las deposiciones. O puede haber sensación de hinchazón o distensión abdominal. Entonces, se considera como subtipo con predominio de diarrea cuando existe una o más de los síntomas, ¿no? Enumerados, obviamente, el 2, el 4, o 6, o ninguno de 1, 3 o 5 que hemos mencionado, ¿no? Están presentes 2 o más de los síntomas enumerados, como más de 3 deposiciones por día, obviamente deposiciones blandas o líquidas, o también puede ser, ¿qué cosa? Urgencia defecatoria. Y de 1 o 5, obviamente menos de 3 deposiciones por semana, o esfuerzo excesivo durante la defecación. Estos son los criterios que se tenía anteriormente con el síndrome intestino irritable con los criterios de Roma 2. Y estos son los criterios de Manning que hemos dicho nosotros. Miren cómo ha ido mejorando, obviamente, los criterios de Manning. Obviamente, dolor abdominal, deposiciones blandas, mayor número de deposiciones en relación con el dolor, distensión abdominal, presentación de moco con las deposiciones o sensación de evacuación incompleta. Habían criterios de Roma 1, criterios de Roma 2, y han ido avanzando, obviamente, estos criterios hasta determinar, obviamente, lo que son los distribución, obviamente, de lo que eran los criterios de Manning. En la actualidad, el síndrome de intestino irritable queda definido por los criterios diagnósticos de Roma 2, obviamente hasta se está manejando, pero nosotros tenemos que tener que ya salió, obviamente, los criterios de Roma 3. Eso sería con respecto al síndrome de intestino irritable. Entonces, lo que tienen que enfocarse más alumnos, que el síndrome de intestino irritable es una patología muy frecuente. ¿Por qué? Porque el paciente viene y va a venir con un dolor abdominal crónico, con un dolor crónico, y siempre, ¿qué cosa? En mi abdomen inferior. Y a veces también con patología de abdomen superior. Entonces, por eso puede presentar, ¿qué cosa? Hemos dicho bien claro que pueden presentar síntomas de reflujo gastroesofágico y tenemos que tener en consideración. Entonces, alumnos, entonces el día de mañana, vamos, no sé si te darán tiempo para revisar siquiera 2 temas a partir de las 5:30 y así de repente quizás avanzar 2 temas para que nos sobrara un tema y planificar ya el examen. Ya, doctor. Entonces mañana pueden a partir de las 5:30. Sí, doctor. Ya, entonces con eso, mire, tratemos 2 temas ya para que estén ustedes más sueltos y de repente quizás ya determinar qué fecha vamos a hacer o tomar el examen. ¿Ya? Gracias. Las esperamos entonces el día de mañana a las 5:30. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana.